Brasil regresó, creo yo que está a tiempo de poder regresar de España. Ya se encuentra con nosotros el congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Bueno, la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, cumple ya o está por cumplir 100 días recluida en el penal de mujeres de Chorrillos, y las investigaciones, bueno, continúan su proceso, ¿no? Ahora en las próximas semanas el señor Barata va a responder una serie de preguntas con respecto a la carpeta que tiene que ver con aportes de campaña, y probablemente se conozca algo que pueda atañar a la lideresa Fujimori. ¿Cómo está, Carla? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Ha considerado esa posibilidad o lo descarta de plano? Mire, en principio, destacar el hecho de que 100 días privada de su libertad, la única lideresa política del país que sin haber sido gobierno, sin haber sido presidenta, está presa. Es una presa que está ya por cumplir, ya pasó prácticamente los 3 meses en prisión, y esto denota una absoluta desigualdad, una injusticia, porque no habiendo sido presidenta en ninguno de los periodos, como sí lo fueron, por ejemplo, aquellos políticos que están cuestionados en este momento, lamentablemente ella está padeciendo lo que por una cuestión de injusticia se viene dando. Yo creo que esta es una situación que el país tiene que ir dándose cuenta, creo que ya el país se viene dando cuenta, y por supuesto esto se tiene que corregir prontamente, ¿no? Varios analistas y entendidos en el tema señalan claramente que aquí lo que está habiendo es un abuso de la justicia y en todo caso un exceso también de parte del Ministerio Público. Coincidentemente, los que hablan de este presunto abuso de la justicia son también otros investigados por casos similares o que tienen que ver con lavado de activos, ¿no? Pero lo que hay que señalar acá es que la señora Keiko Fujimori sí está presa 100 días porque a ella se le dictó esa medida restrictiva de su libertad al encontrar que obstaculizaba la justicia. Por testimonios, básicamente, sí, de colaboradores eficaces que tienen casi la misma condición, por ejemplo, de casos como el de la señora Lourdes Flores, que también alguno que otro colaborador eficaz o testigo protegido, como se llame, está revelando algunos presiones y amenazas. Pero en el caso de la señora Keiko Fujimori, sin ninguna comprobación, sin ninguna evidencia. De que la señora Fujimori fue quien amenazó a ese colaborador. Efectivamente, sin evidencias en ese sentido, en ese y otros sentidos, ¿no? Es decir, el fiscal del caso, el fiscal Pérez, con una absoluta desproporción de los hechos, dicta una medida de prisión preventiva a través del juez respectivo, y esto sin duda alguna se convierte en un acto de injusticia total contra Keiko. Se sabe poco en las últimas semanas de la señora Fujimori. ¿Usted ha tenido la oportunidad de visitarla? Sí, claro. De saber cómo está ahora mismo. La visitamos con regularidad, conversamos mucho con ella, y está moralmente intacta, ¿no? Ella es una mujer con una gran fortaleza, sabe y está segura de que su libertad se va a dar en cualquier momento, sabe y está segura que la información que pueda venir de Brasil no la compromete en absoluto, sabe que este es un acto de injusticia que se está cometiendo contra ella y que el país se va dando cuenta de esta situación. ¿No la compromete a ella, pero sí podría comprometer a Fuerza Popular? Tampoco, es lo que ella misma nos manifiesta, incluso, no hay, como comprenderás, en mi caso particular. Porque por ella ejemplo, ponía las manos al fuego por Jaime Yoshiyama. Parte de Fuerza Popular desde el año 2016, pero entiendo, y por la información que ella misma nos brinda, no hay ningún tipo de compromisos para Fuerza Popular con la información que pueda venir desde Brasil. ¿Odebrecht financió a Fuerza Popular a través de alguno de sus congresistas? En ningún caso, ¿no? En ningún caso, nunca se ha declarado eso, nunca se ha reconocido eso. No hay ningún caso en donde esta empresa u otra empresa vinculada a estos temas de corrupción haya financiado las campañas, como sí lo han hecho, por ejemplo, con Peruanos por el Cambio, como sí lo han hecho con otros partidos políticos, como sí lo han hecho con el señor Kuczynski, ¿no? Como sí lo han hecho empresas vinculadas, por ejemplo, al Club de la Construcción, que han financiado campañas del Partido Peruanos por el Cambio, y que siendo gobierno el Partido Peruanos por el Cambio, primero el señor Kuczynski, luego el señor Vizcarra, han
generosamente devuelto esta confianza de estas empresas que les han financiado la campaña con obras públicas. Pero el señor Marcelo Odebrecht ha reconocido haber enviado aportes a Keiko Fujimori. No ha reconocido el señor Odebrecht. No hay ninguna incriminación directa contra Keiko Fujimori. Lo único que hay es una anotación en un teléfono que no dice nada prácticamente, y que por esa suposición y por algún atestiguamiento de algún testigo protegido o colaborador eficaz, la señora Keiko Fujimori está presa injustamente. Permítame preguntárselo, ¿usted tuvo algún tipo de financiamiento no declarado para llegar a ser congresista? Cualquier congresista bueno, amigos particulares, mi familia y sobre todo amigos muy cercanos, ¿no? Yo creo que los congresistas de la República... Ningún empresario, ni medianamente importante siquiera, ¿no? Yo creo que los congresistas de la República tenemos que ser siempre transparentes. Nuestras declaraciones juradas, nuestros documentos que hemos presentado tanto al Jurado Nacional como al Congreso de la República están a la vista de la ciudadanía. Cualquiera puede solicitar información de todo lo que es información pública. No, claro, es que lo que se ha declarado al final termina siendo pues la cuarta parte de lo que realmente... de la verdad, ¿no? Es que lo que sucede en algunos casos, Carla, no puede ser la generalidad. No se puede generalizar que todos los políticos son lo mismo. Varios políticos que se han sentado ahí han reconocido que los aportantes piden, por favor, que no revelen los nombres, y han tenido que ver la manera de pitufiar. Y seguramente lo han reconocido, y seguramente ellos harán ser responsables de lo que dicen y de lo que afirman, pero te vuelvo a repetir, no todos son iguales. No todos los congresistas, los políticos, los periodistas son iguales. De acuerdo. ¿Y qué opina la señora Fujimori de lo que está pasando con su partido y con su bancada, ¿no? Ahora mismo, pues, quebrada, sin Becerril, que acaba de tomar distancia del partido para que pueda ser investigado de mejor manera por este presunto soborno que recibió. Ya que se quedan con 53 congresistas. Hagamos una diferenciación. Primero, Carla, hablemos del partido. Keiko y el partido Fuerza Popular es un partido que está intacto, que tiene sus bases a nivel nacional, que tiene su militancia esperando pacientemente y reclamando también la libertad de Keiko Fujimori. ¿Seguro? Por supuesto. Tiene la lideresa en prisión. Porque uno visita sus regiones y continuamente uno se reúne con la militancia, los locales de los partidos políticos. En las últimas elecciones no han ganado... Sin duda, porque entendemos que los partidos políticos normalmente en elecciones municipales y regionales no tienen, digamos, el favoritismo. Entonces, normalmente... decir que está intacto, creo que no es... Es que, mire, es que los partidos políticos funcionan en base a la militancia que tienen. Y la militancia en un partido, en un escenario electoral, es mínima. O sea, no necesita ser mayoritariamente visible para que digamos que los partidos políticos existen, ¿no? Eso con respecto al partido. Así es. Y con respecto a la bancada, hoy en día nosotros somos una bancada numerosa, somos cerca de 55 parlamentarios, 1 o 2 de licencia en este momento, pero somos una bancada que de lejos tiene un número suficiente para tener una presencia importante en la mayoría, en todas las comisiones en realidad del Congreso, ¿no? Ya quisieran otros partidos políticos tradicionales en el escenario electoral nacional tener esa presencia que tiene Fuerza Popular. No la tienen, ¿no? 5 congresistas. Presencia cuestionada por los colegas, ¿no? De otras bancadas, porque ustedes son como que la barra brava. ¿Qué podemos esperar de los adversarios políticos, no? O sea, no vamos a esperar flores que nos lo lancen a nosotros. Que bloquean agendas, que bloquean... O sea, que ustedes han hecho lo que han querido durante todos estos meses. La incapacidad muchas veces para poder persuadir, para poder convencer a una mayoría, siempre trae consecuencias como esta, ¿no? Acusaciones a veces sin fundamento, de minorías que pretenden gobernar en base a lo que son, a una minoría, que no tuvieron el respaldo nacional en su momento. Seguramente el escenario cambiará más adelante. Que esperen su oportunidad, ¿no? Se refiere a la izquierda. Básicamente, ¿no? Que son los más contestatarios en este momento. Y que, bueno, han hecho que la Fiscalía, el congresista Arana denunció a Héctor Becerril y a raíz de eso la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar. Bueno, para la izquierda peruana todo lo que sea Fuerza Popular es un poco el cuco, ¿no? Es decir, le da miedo, ¿Usted también va a defender al señor Héctor Becerril? No estoy defendiendo a Héctor Becerril. Él ¿No tiene le parece los suficientes que es argumentos, Carla, para poder defenderse solo. Y él lo va a hacer solo, ¿no? Él ha pedido su licencia incluso
para que ningún integrante de la bancada se sienta comprometido con lo que él vaya a declarar, con lo que él vaya a argumentar. El congresista Tubino ha dicho que Becerril ha dado una larga explicación en la bancada y que es una explicación muy creíble. ¿Usted también considera lo mismo? Bueno, ¿Cree en las explicaciones de Héctor Becerril? La voz del vocero es una voz que se reconoce, por supuesto, al interior de la bancada, y nosotros hemos sido testigos, hemos asistido ayer, que la versión que da Héctor Becerril es una versión bastante, por supuesto, convincente, de que tiene inocencia en el caso que se le acusa. Sin embargo, el señor Becerril tendrá la oportunidad de presentar todos los descargos correspondientes ante las comisiones del Congreso que lo citen y, por supuesto, ante el Ministerio Público también. Las comisiones que lo van a citar precisamente serán la Comisión de Ética, que a lo mucho lo suspenderá 120 días, y la otra comisión es la de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y es una subcomisión que tiene como presidente a un fujimorista. Entonces, el congresista asegura. Entonces, muchos dicen que la denuncia no prosperará y que, bueno, como siempre ha pasado, terminarán blindando a Héctor Becerril. No nos adelantemos a los hechos, ni repitamos frases. Pero ya se adelantaron, ya el señor Tubino ya adelantó opinión. Dijo que Héctor Becerril ha brindado una explicación creíble. Muy creíble. Y usted también ha dicho, me acaba de decir que sí, parece inocente de las acusaciones. Mire, Héctor ha presentado sin que todavía hayan investigado y por supuesto de lo que él presentó ayer como documentación, de lo que informó, tenemos que creer en su inocencia, ¿no? Creo que hay un principio de presunción de inocencia al cual usted y yo tenemos derecho, y cualquier ciudadano. En base a eso es que nosotros emitimos una opinión. Pero el señor Becerril tendrá que demostrar con documentos y con hechos que efectivamente las acusaciones que le imputan no son verdad. Ese es un problema que lo tendrá que resolver únicamente él. Y con todo lo que se ha conocido hasta el día de hoy, digamos, esa presunción de inocencia está intacta para usted, porque mire, tiene dos hermanos el congresista. Bueno, primero el congresista tiene serias imputaciones. A él se le ha denunciado, se le ha imputado delitos como colusión, patrocinio ilegal, tráfico de influencia y ser parte de una organización criminal de los temerarios de Tumán. Con solo ese delito lo podrían condenar a 35 años de prisión si es que lo encuentran culpable. Y tiene dos hermanos, uno que está fugado, ¿no? Y el otro que tuvo que confesar, ¿no? Las culpas que tenía, ¿no? Someterse a la confesión anticipada para ahora estar en libertad, porque si no estaría preso. Fíjate, Carla, siempre es un tema que por supuesto él, y únicamente él, tendrá que defenderse. Particularmente no tengo ni la facultad ni la voluntad de defender al señor Becerril, porque él tiene los suficientes argumentos para hacerlo. Es más, nos ha solicitado una licencia. En otras palabras, no se comprometan ustedes en lo que yo vaya a hacer. Tiene toda la libertad para hacerlo. La bancada no va a responder por lo bueno o lo malo que pueda haber hecho el señor Becerril en el caso específico que se le imputa. Tiene todo el derecho de defenderse y que vaya a las instancias correspondientes. El asunto de fondo es que esta empresaria que acusa a Becerril de haber pedido un soborno ha contado una verdad o una supuesta historia que se repite, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el congresista Becerril, sino con otros congresistas, y no solo de este Parlamento, sino ya es como que es una práctica que se ha venido dando y tiene que ver con la Comisión de Presupuesto que recibe el presupuesto aprobado por el MEF, pero que al final termina metiendo mano en los anexos, incluyendo obras, y eso permite que garanticen a la autoridad que su obrita va a salir y después pues piden su porcelanato. Cuando hablas del presupuesto, no olvidemos que primero lo elabora el Poder Ejecutivo y en última instancia el Poder Ejecutivo decide si aprueba o no aprueba el presupuesto que puede haber sido modificado por lo menos parcialmente, porque la modificación que puede hacer el Congreso no es sustantiva, no es significativa, mejor dicho. Si algunas de esas modificaciones no va acorde con lo que el Poder Ejecutivo ha planteado, tiene toda la libertad y todas las facultades el gobierno de turno de observar el presupuesto aprobado por el Congreso. Para no pelearse con el Congreso, terminan aceptando pues esas modificaciones. Pero es que justamente, ¿quiénes son los defensores, los representantes de las regiones? Es decir,
el criterio de algunos cuantos funcionarios de ministerios, básicamente con un criterio limeñocrático siempre, centralista siempre, va a primar sobre el conocimiento real de las regiones que tenemos los congresistas, especialmente provincianos, por ejemplo. Nosotros sí, con propiedad en el Congreso, defendemos las prioridades que tenemos en las regiones. Y a veces se levantan estos temas, como los que usted ha mencionado, caso Becerril y otros más, para tratar de esconder, no por el lado suyo, pero sí por algún sector de la prensa, temas relevantes en el escenario político nacional, como por ejemplo lo que viene aconteciendo en el sur o en el norte del país, o lo que viene aconteciendo en la Amazonía también, no solamente con las inundaciones, sino también contra los atentados contra el oleoducto norperuano, que afecta a la economía de todos. Estos son los temas nacionales que debieran ser temas de prioridad en los programas de televisión y al cual con muchísimo gusto nosotros quisiéramos referirnos. También, pero no nos parece justo. Seguimos hablando del tema de Becerril, seguimos hablando cuando ya Becerril, por eso le digo, en proceso. Finalmente está perfecto, a Becerril se le va a investigar, pero por eso le decía, el asunto de fondo no es Becerril. Entonces, el asunto de fondo es que los congresistas, Carla, siguen garantizando obras. No nos adelantemos a los hechos. ¿Por qué no se modifica esa intervención que tienen los congresistas? Creo, algunos proponen eso, que ya los congresistas no tengan nada que ver y ¿Pero por qué le restamos autoridad a quienes son representantes legítimos de la población? Porque termina pasando lo que supuestamente ha pasado. Es que no es la generalidad, mi querida Carla. Y las obras... No es así. Sí. O sea, la generalidad sí puede ser, por ejemplo, que la gran mayoría de legisladores sí defienden con pleno derecho los intereses regionales. En el sur, en el norte, en la selva, de donde vengamos nosotros defendemos con ahínco, con pasión, porque conocemos la realidad, por ejemplo, de nuestras fronteras, normalmente e históricamente desatendidas. El señor canciller de la República acompañando al presidente de la República en este momento por su gira por Europa. ¿Y cuándo va el canciller de la República, por ejemplo, a visitar nuestras fronteras? Cuando la obligación de la Cancillería es proponer y promover, en todo caso, la integración y el desarrollo fronterizo. De acuerdo. Usted ha hablado de las emergencias naturales que estamos viviendo y de cómo el país, francamente, por sectores se está cayendo a pedazos, ¿no? Correcto. Ya. Entonces, desde el Congreso, ¿qué ha hecho Fuerza Popular para regular esto y evitar que más gente se siga mudando a las orillas de la quebrada, que no se siga traficando con tierras que son inhabitables? Desde el Congreso, ¿qué Fuerza Popular ha legislado en ese sentido? ¿Ha hecho algo? ¿Han llevado alguna propuesta? Nosotros, y en general, para no criticar Congreso, y para darles alientos y esperanza a nuestros televidentes. Nosotros en el Congreso en general, las diferentes bancadas han presentado una serie de iniciativas. Legislación, Carla, hay más que suficiente en el escenario nacional para que el Poder Ejecutivo actúe. ¿Y la han llevado al Pleno? El propio, por supuesto que sí. El propio Gobierno Nacional, no olvidemos, el propio Gobierno Nacional ha pedido facultades extraordinarias al Congreso de la República para que ellos mismos incluso puedan legislar rápidamente para atender, por ejemplo, la reconstrucción sin cambio del norte, ¿no? Han pasado 2 años y a pesar de que el propio gobierno ha pedido esas facultades, se lo hemos dado del Congreso y le hemos agregado algunas observaciones y algunos alcances, mejoramientos de su proyecto de ley, este gobierno no ha sido capaz de resolver ese problema que hoy en día vuelve a inundar el norte y vuelve a generar problemas en el sur. Entonces, legislación las hay y de manera suficiente. Lo que falta es capacidad de gestión. En vez de que un presidente esté recorriendo y dando la mano a líderes europeos en este momento, que venga a darle la mano a la población que necesita acciones efectivas de su gobierno. No es lo mismo un país sin rumbo. Y a veces me pongo a pensar que así esté el presidente Vizcarra en el país, se nota como que a veces no lo estaría. Como si no habría un líder. Como si no habría un presidente con visión, que anticipa hechos. Esto ya se veía venir desde el año pasado. Ya habían incluso estudios que determinaban que este año íbamos a tener un fenómeno del Niño, no en la misma magnitud de años pasados, pero que sí iba a afectar. ¿Qué hacer desde la parte de prevención? Bueno, esa pregunta la tiene que responder el Poder Ejecutivo, ellos que son gobierno, ¿no? Ellos tienen todos los estudios necesarios, tienen todo el dinero, el presupuesto, hay fondos incluso de reservas para contingencias como esta, pero que no se aplican de manera inmediata.
y la gente sigue sufriendo. Y no se habla, por ejemplo, Carla, de los problemas que viene aconteciendo en la Amazonía. Sí se habla de las lluvias del norte, del anegamiento en San Juan del Lurigancho, pero ahí en el río Ucayali, en el río Bayaga, en el río Marañón, estamos inundados los colegios. 25 colegios han quedado absolutamente inhabitables, y además no se va a poder iniciar el proceso del año escolar. Esa es una realidad que la estamos viviendo. Bueno, congresista...